Muy buenas tardes y buenas noches a los miembros y seguidores del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Nuevamente es un gusto estar reunidos y tener la oportunidad de compartir algunas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. En esta oportunidad sobre el tema de la historia de la literatura mediúnica, obtenida específicamente a través de la facultad denominada psicografía o mediunidad escribiente. Nos vamos a basar en algunas informaciones de las obras del codificador del espiritismo Allan Kardec, algunas obras de autores espirituales desencarnados que han dictado estas enseñanzas a través de diversos medios y algunos autores encarnados. También vamos a ver un enfoque psicológico y parapsicológico sobre esta facultad. Hemos tomado mucha información, como vamos a ver, del diccionario de parapsicología del autor alemán Werner F. Bonin, Alianza Editora. Este diccionario de parapsicología contiene 2 tomos, 2 volúmenes, y en el segundo hemos tomado informaciones importantes y valiosas que vamos a compartir en esta oportunidad. Empecemos refiriéndonos a las diversas escrituras sagradas en las que se presume, por sus características y por sus condiciones, su contenido y sus manifestaciones, obtenidas por dictados o por intervenciones de seres que desde otra dimensión, específicamente personas desencarnadas o espíritus, han participado en este tipo de transmisiones. En estas diversas escrituras sagradas nos vamos a referir inicialmente a un tema muy interesante y muy extenso. Se han hecho muchos estudios acerca de la mediunidad en la Biblia, cómo numerosos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento tuvieron facultades mediúnicas diversas por las características que aparecen descritas en esta obra. Manifestaron tener contacto con seres espirituales, personajes como Adán, Noé, Abraham, Agar, Isaac, Rebeca, Jacob, José, Moisés, Tobías, los profetas, el Maestro Jesús y algunos apóstoles, quienes en determinados momentos de su vida y de su historia manifestaron haber visto, recibido o percibido a Yahvé o al ángel de Yahvé o a seres espirituales luminosos que les dieron indicaciones, orientaciones y mensajes. Igualmente, en el diccionario de parapsicología que hemos mencionado aparece una mención sobre la doctrina de la inspiración verbal en la teología cristiana y en diversos textos religiosos. Y así como se dice que hay una extensa muestra de mediunidad en la Biblia por los personajes que hemos mencionado y muchos otros, se afirma que el arcángel Gabriel fue quien dictó el Corán a Mahoma. En ese sentido, Mahoma habría actuado como medium de inspiración que en determinados momentos de su vida tuvo la visión de este personaje espiritual a quien él no lograba identificar, y que finalmente, después de unos ciertos tipos de trances convulsivos, venía un dictado psicofónico. Sus auxiliares, sus secretarios copiaban este dictado y de allí fueron surgiendo poco a poco los distintos versículos del Corán. Luego, en este enfoque se tiene a Mahoma como un medium de inspiración y un medium con características de psicofonía. Dentro de la literatura universal tenemos a la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, quien vivió entre 1265 y 1321, en donde, por las características de la forma en que se obtuvo esta obra, se presume que Dante Alighieri, durante el descanso nocturno, tenía desdoblamientos, era llevado por su guía espiritual a diversas dimensiones del mundo espiritual
inferior, medio y alto en un verdadero fenómeno anímico, y de acuerdo a las descripciones del mismo autor era llevado a estas dimensiones en el plano espiritual y después al día siguiente las iba redactando y les iba dando la forma que conocemos. En la psicología y en la parapsicología se aborda estos fenómenos de comunicación de espíritus con mucha reserva y prevención. Lo consideran automatismos. Esto debido a prejuicios de carácter científico, en algunos casos prejuicios de tipo religioso, y en otras ocasiones por no tener mucho interés en abordar esta extensa temática de las manifestaciones espirituales a través de la mediunidad de los sensitivos llamados mediums. Encontramos allí que en psiquiatría estos automatismos son acciones involuntarias enfermizas, así los consideran, ajenas a la personalidad, como procesos psíquicos disociados o personalidades secundarias. También los consideran como comportamientos heredados y en otros casos comportamientos aprendidos que se desencadenan involuntariamente como reflejos o acciones instintivas sin restricción de la lucidez. Estos automatismos también son descritos por la psicología como acciones espontáneas ajenas a la voluntad, es decir, no participa en estos movimientos involuntarios precisamente la voluntad, y ajenas también a la conciencia, que pueden ser reflejas, patológicas, anímicas, y en algunos casos algunos autores sí consideran la intervención de espíritus que producen estos fenómenos o estas comunicaciones siendo considerados de origen mediúnico. En este libro, en este diccionario de parapsicología, está descrito el fenómeno como automatismo gráfico muscular. Manifiestan ellos que lo que obtienen los mediums psicográficos o escribientes, o como escritura, como dibujo o como pintura, obedece a un automatismo muscular que produce esta escritura, estos diseños y estos cuadros y pinturas. Desde las formas más simples hasta las más complejas y elaboradas, como la imagen que vemos allí obtenida por un medium psicopictográfico. Entonces queda la disyuntiva si se trata efectivamente de un automatismo gráfico muscular o si desde el punto de vista de la doctrina espírita es una psicopictografía, intervención de espíritus que conducen la mano del medium para obtener estos elaborados dibujos. Existen varios tipos de automatismo. El automatismo simple muscular, entre los cuales ellos clasifican la tiptología y el deletreo automático. La tiptología se refiere a esas manifestaciones espirituales en donde un espíritu se comunica a través de un código de golpes o algún medio para ir transmitiendo palabras y frases letra por letra. Como dijimos anteriormente, está el automatismo gráfico muscular, la escritura, dibujo o pintura automáticos. También consideran lo que nosotros denominamos psicofonía o comunicación de espíritu utilizando la palabra. La psicología y la parapsicología lo denominan automatismo fonético, en donde el individuo, bajo la acción de este fenómeno, ya sea de carácter anímico, que procede de él mismo, o de un espíritu comunicante, produce habla o cantos automáticos. Tienen la terminología del automatismo mixto, que son los fenómenos obsesivos, los fenómenos de perturbación de espíritus sobre personas con carácter impositivo y negativo. Y dentro de estos tipos de automatismo está clasificado lo que se denomina omisión de una acción prevista, que consiste en que cuando un individuo está realizando una acción o una serie de acciones, de actos o de conducta
y debe realizar una acción prevista, hay algo que se lo impide, ya sea que provenga de su psiquis o provenga por la intervención de un agente espiritual invisible o desencarnado. Dentro del estudio de esta obra hemos encontrado igualmente mucha información en internet sobre los distintos mediums, ¿no? Mencionamos inicialmente el caso de la medium norteamericana Leonora Piper, quien vivió entre 1857 y 1950. Ella obtenía escritura por automatismo motor que puede suceder en trance, en estado de conciencia perturbado o aparentemente normal. Esta escritura automática, continuando con la información que contienen estas obras, puede ser por encargo post-hipnótico o por acción directa de un espíritu. Son los dos enfoques contrarios, ¿no? Por ejemplo, se hipnotiza a una persona y se le da la orden hipnótica bajo ese estado que al despertar vaya a una mesa, tome una hoja de papel y un lápiz y escriba. Y la otra postura, el otro enfoque o explicación es que actúa bajo la acción directa de un espíritu. Esta manifestación puede estar acoplada a otros automatismos como el habla automática. En el caso de esta medium norteamericana, Leonora Piper, mientras el espíritu de George Pelham escribía, otro que se hacía llamar Inuit hablaba a través de su boca, es decir, en ella se podía producir el doble fenómeno de la psicografía y de la psicofonía. Denominamos dentro de la doctrina espírita psicografía a lo que la psicología y la parapsicología, como hemos visto, denominan escritura automática. Desde el punto de vista de la ciencia psicológica y parapsicológica, en el fenómeno de la psicografía se puede producir el fenómeno de la anestesia de la mano o insensibilidad de la mano del medium, mas no en todos los casos, y se obtienen distintos tipos de letras. En el primer caso observaron o se observa que la letra se parece a la de una persona viva, una persona normal acá del mundo material. En otros casos la letra es idéntica a la de un difunto, de una persona que ya pasó a la dimensión espiritual. Hay una tercera opción que se parece a la del difunto, ya que en la anterior es idéntica. Y en casos muy numerosos, el cuarto caso es una letra desconocida. Entonces encontramos así estas cuatro opciones. Se parece a la de una persona común y corriente de acá del mundo material, en casos muy específicos y que se prestan a mucha investigación y demostración. La letra psicografiada es idéntica a la de alguien que pasó a la dimensión espiritual. En otros casos no es idéntica, pero se parece mucho o se puede parecer poco, y en el cuarto caso es una letra totalmente desconocida. Ante las preguntas formuladas a la entidad que se esté comunicando, es sorprendente la brevedad del tiempo de codificación de la respuesta en el medium. Nosotros normalmente cuando estamos hablando o cuando alguien nos hace una pregunta o nos pide una información, nuestro aparato psíquico se lleva un determinado tiempo en donde se da la codificación de la pregunta que se recibe, la preparación mental o psíquica de la respuesta y la manifestación como tal. Más en la psicografía ese tiempo se hace más breve y esto es sorprendente para este tipo de investigadores. La psicografía pues ha sido investigada a la luz de la grafoscopía, análisis grafológicos, y existe un importante libro del autor espírita brasileño Carlos Augusto Perandrea, en donde ha hecho extensos estudios sobre la psicografía del famoso medium Francisco Cándido Javier, en el libro La psicografía a la luz de la grafoscopía.
Pero es bueno mencionar en esta oportunidad, en esta breve historia de la literatura mediúnica, la escritura en espejo que practicaba, que desarrolló o inventó Leonardo da Vinci. Él en muchas de sus obras escribía al revés, se valía de un espejo para escribir, ya sea porque le parecía algo curioso, y algunos autores o biógrafos decían que era cuando él quería esconder ciertos textos ante sus detractores para que no identificaran fácilmente lo que allí estaba consignado en estos apuntes, pero que bastaba tomar un espejo para descifrar o ver exactamente lo que allí estaba escrito. Sin embargo, en el campo de los medios psicográficos espíritas, especialmente Chico Javier y Divaldo Pereira Franco, los espíritus logran hacer escritura en espejo, ya que obedece a un automatismo mediúnico en donde el medium, bajo la acción directa de un espíritu comunicante, escribe en diversos idiomas y en este caso en escritura inversa, pero que al colocar un espejo a un costado de la letra, de los textos, se lee claramente el mensaje que el espíritu ha enviado. En el diccionario de parapsicología también se analiza la velocidad de la escritura en los medios psicográficos. Es una velocidad superior a la que normalmente una persona utiliza. Es el caso de la medium Geraldine Cummings, que fue una famosa escritora y medium irlandesa que vivió entre 1890 y 1969. Escribía más de 2000 palabras por hora bajo estado de trance, y entre 1923 a 1943 psicografió 9 novelas históricas que se desarrollaron en los primeros tiempos del cristianismo. Algunas de esas obras tienen los siguientes nombres, como podemos apreciar aquí: Los escritos de Cleofás, Pablo en Atenas y Los grandes días de Éfeso. Estas obras, estas 9 novelas históricas recibidas bajo esta modalidad de escritura automática, para nosotros psicografía, sorprende porque tiene notables conocimientos históricos, teológicos y geográficos. Tenemos el caso del medium inglés William Stead entre 1849 y 1912. A través del medium y periodista inglés William Stead se comunicaron por espacio de 15 años muertos, es decir, espíritus y amigos vivos, un caso curioso, que vivían lejos, quienes al ser confrontados con sus mensajes se mostraron desconcertados, pero los reconocieron como suyos. Es decir, este medium obtenía a veces comunicaciones de personas que pertenecían al mundo material, al mundo físico, se identificaban y él, después que los localizaba, los contactaba y le mostraba la escritura y los contenidos, y ellos se mostraban desconcertados porque indudablemente correspondían a mensajes emitidos por ellos mismos. Escribió el libro Del Viejo al Nuevo Mundo en 1893, en el cual anticipó circunstancias fundamentales del hundimiento del Titanic, en el que él mismo falleció. Es un caso muy curioso, muy interesante, y que podemos localizar en internet toda la historia completa. Entonces, este medium William Stead se caracterizaba porque recibía mensajes dictados por espíritus desencarnados y por personas vivas, con las debidas comprobaciones que hemos mencionado. Encontramos en este diccionario de parapsicología el tema del deletreo automático, que es la obtención de palabras, frases y textos extensos o cortos mediante el dictado de los mismos a través de letra por letra. Es el famoso caso de la Ouija, ya en desuso por ser un método de obtención de mensajes del mundo espiritual muy primitivo
muy lento. Las modificaciones que se hicieron, como la famosa plancheta, que consistía, como podemos ver allí, en una tabla redondeada con dos ruedas y un orificio en el cual se le adjuntaba un lápiz o algo para escribir. El médium colocaba su mano encima y, por acción de los espíritus, en una forma automática, entre comillas, su mano era llevada para escribir textos un poco irregulares, pero que se podían entender. Y algunos medios se especializaron en el deletreo automático, es decir, a obtener mensajes letra por letra utilizando el péndulo. Se dice que la carta del profeta Elías al rey Jehoram o Jorán, que aparece en 2 Crónica 21 del 12 al 15, carta que desconocemos o que no hemos leído, fue obtenida por este método de deletreo automático. No hay manera de comprobar esto, pues es un fenómeno, un hecho demasiado remoto en el tiempo, muy atrás en la historia, mas las características parecen indicar que el profeta Elías obtuvo esa carta para este rey Joram letra por letra. También se dice que esta facultad la tenía Santa Teresa de Ávila, Madame de la Motte-Guyon y María Luisa Valery, monja de Lyon del siglo XVIII, como vamos a ver. Madame de la Motte-Guyon, conocida también como Madame Guyon o en español Juana María de la Motte-Guyon, en Francia, fue una mística considerada hereje por la Iglesia Católica y fue encarcelada desde 1695 hasta el año de 1703, después de publicar varios libros, entre ellos un método de oración breve y fácil y su comentario al Cantar de los Cantares. En esta obra de historia de la parapsicología encontramos este personaje que supuestamente también recibía mensajes del mundo espiritual por este método un poco lento y arcaico y difícil denominado deletreo automático. Igualmente, María Luisa Valery, amante del rey Luis XIV, que después se haría monja en Lyon en el siglo XVIII. En 1670, Luisa, tras una larga y breve enfermedad, volvió a sus antiguas costumbres religiosas y redactó unas conmovedoras reflexiones sobre la misericordia de Dios. Aconsejada por Bossuet, Luisa se retiró de la corte en abril de 1674 y profesó en el convento de las Grandes Carmelitas del Arrabal de Saint-Jacques de París. Poco tiempo después pronunció sus votos perpetuos, haciéndose llamar Luisa de la Misericordia. Murió en 1710 después de 36 años de vida religiosa. Entonces llama la atención cómo van surgiendo estos personajes de los cuales se dijo que poseían esta facultad de recibir mensajes del plano espiritual por esta modalidad de deletreo automático. Tenemos el caso extraordinario de esta misma modalidad de la medium norteamericana Pearl Curran, quien vivió entre 1883 y 1927, y los dictados de un espíritu que se hacía llamar Patience Worth. Durante 25 años dictó 5.000 poemas, obras de teatro, obras cortas y varias novelas históricas, tratados religiosos con gran éxito de la crítica. Patience Worth decía haber vivido en el condado de Dorset, Inglaterra, y haber fallecido en 1649. A través de estos dictados mediúnicos obtuvo varias novelas como Telka, The Sorry Tale, y los distintos nombres que aquí encontramos, como Samuel Wheaton y Elizabeth Mask. Es un caso interesante porque
esta medium obtenía estos dictados a través de la tabla Ouija. La figura de Patsy Ainsworth fue elogiada como una escritora ejemplar por organizaciones destacadas en revistas de cultura, de literatura y de arte, porque la calidad de estas obras era muy alta. Tanto los lectores como los críticos coincidieron en que este era el nuevo trabajo de una mujer que dijo haber estado muerta por más de 2 siglos y medio. Entonces podríamos suponer todo el trabajo dispendioso que ella tuvo o realizó recibiendo todas estas novelas y todas estas obras y poemas a través de esta facultad, utilizando solamente la tabla Ouija, letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, obteniendo estos extensos textos. También podemos mencionar el caso de la psicopictografía, que para la psicología que hemos venido enfocando también se denominaría automatismo muscular gráfico. Tenemos el que se hizo muy famoso, el caso del medium espírita brasileño Luis Antonio Gasparetto, quien obtenía cuadros a gran velocidad procedente de espíritus que habían sido clásicos de la pintura antigua y de tiempos más recientes. En el caso de la actualidad, el más destacado es del medium espírita brasileño Florencio Antón, quien tiene una técnica mucho más depurada y se han obtenido cuadros mucho más impactantes, en donde los espíritus logran a través de él, cuando está en trance, obtener y elaborar cuadros a mucha velocidad utilizando guantes o pinceles y obteniendo así obras de mucha calidad, como podemos apreciar. Y todas estas obras por centenares aparecen en internet, en donde podemos apreciarlas con mucha calidez, mucha calidad. Es bueno mencionar de paso los casos de xenoglosía en personas analfabetas y niños. Quiere decir que mediums podían recibir mensajes en diversos idiomas desconocidos, personas que ni siquiera podían leer ni escribir en su propio idioma, personas completamente analfabetas, y casos de dictados y mensajes recibidos por niños. Muy brevemente mencionamos que estos casos fueron estudiados por los famosos investigadores William Crookes, Charles Richet y Ernesto Bozano. Entonces, en el Diccionario para la Psicología dice que, referente a la literatura mediúnica, son productos del lenguaje y la escritura, escritos automáticos que no contienen mensajes aislados, sino textos más largos, armónicos y hasta poéticos, como podemos apreciar. Dice que en la historia de la literatura hay antecedentes de literatura automática en autores tan dispares como Beecher Stowe, Blake, Goethe, Lons, May, Rilke y muchos otros, que afirman de algunas de sus obras que casi las escribieron sin contribución propia, de acuerdo, y que obedecían a un dictado interior o algo parecido. Algunos dijeron abiertamente que habían sido dictados o por Dios o por seres espirituales. También hay que clasificar en los campos afines a la literatura automática los discursos inspirados. Señalemos aquí los sermones de Juana de la Cruz en el siglo XVI, que tenía fenómenos de carácter estático, es decir, caía en estados de éxtasis, y fenómenos de xenoglosía en diversos idiomas como árabe, vasco, griego y latín. Uno de los casos más famosos es el libro La cabaña del tío Tom, de la medium norteamericana Harriet Beecher Stowe.
quien vivió entre 1811 y 1896, como todos sabemos, muy conocida ella por esta famosa obra, La cabaña del tío Tom. Ella fue una abolicionista y autora de más de 10 libros, siendo el más famoso La cabaña del tío Tom, el cual narra la historia de la vida en la esclavitud. Ella creía que el verdadero autor del libro era Dios, de quien ella habría sido tan solo una fiel amanuense. Aquí podemos apreciarla en un dibujo de la época en colores, cuando en su juventud, y al final a la derecha vemos una foto ya en edad avanzada. Es curioso cómo vamos encontrando en esta investigación mediums que resultan para nosotros desconocidos, pero que indudablemente marcaron momentos importantes y obras curiosas. Tenemos el caso de el norteamericano Charles Hammond entre 1805 y 1859. Obtuvo por psicografía un libro que tituló La luz del mundo de los espíritus. El peregrinaje de Thomas Paine y otros del Séptimo Círculo. Fue una obra escrita bajo el control de los espíritus y fue publicada en Rochester, Estados Unidos, el 31 de octubre de 1851. Es curiosa esta fecha porque nos hace recordar que el libro de los espíritus de Allan Kardec fue publicado en el 18 de abril de 1857, es decir, 6 años antes del libro de los espíritus. Ya este medium norteamericano había recibido este libro, La luz del mundo de los espíritus, ¿no? O del espíritu, y contiene un método de desarrollo de la mente en la segunda esfera rudimentaria. Él habla de las esferas en la dimensión espiritual, ¿no? Desde las más rudimentarias hasta las más sutiles. Y allí esto está contenido en esta obra, mencionada también en las páginas de internet. Y tenemos a Charles Linton, 1828-1886, también medium, escribiente o psicográfico norteamericano. En 1853, antes también de que Allan Kardec publicara sus libros espíritas, redactó en modo automático y casi siempre en estado normal de conciencia, en 4 meses, una extensa obra literario-religiosa, la salud o el saneamiento de las naciones. Llama la atención que este libro consta de 100.000 palabras, tratado con gran fluidez y con letra distinta a la del medium, que era muy consciente durante su producción, es decir, durante el trance, lo que es uno de los mejores libros de inspiración de la época. Lo llaman libro de inspiración, pero en realidad era psicografía automática, ya que el espíritu no inspiraba directamente al medium a través de las ideas, sino por impulsos en su brazo y en su mano. Son casos importantes. Tenemos a la medium francesa Hermance Dufault, más conocida dentro del campo de la doctrina espírita, de quien solamente se conoce el año de nacimiento, 1841, y no hay mucha concordancia en cuanto a su año de fallecimiento, ya que poco a poco fue desapareciendo de la historia, ¿no? Ella decía mantener contactos con el espíritu de San Luis, el rey francés, quien le dictó. Ella escribió la autobiografía póstuma del rey canonizado, titulada La historia de Luis IX, dictada por él mismo. Y en 1854 ese texto fue publicado en un libro pero la censura del gobierno de Napoleón III prohibió su distribución. Los censores hallaron que algunos pasajes podrían ser entendidos como críticas al emperador y a la iglesia.
por lo tanto fue censurado. En 1855, con 14 años, Hermance Dufault publica su segundo libro espiritualista, ya que todavía no había surgido la doctrina espírita como tal. Recordemos que una doctrina, un movimiento precursor al movimiento espírita es el espiritualismo moderno, que surgió a raíz de los fenómenos de Hydesville con las hermanas Fox en Norteamérica. El primero en ser distribuido y vendido fue La historia de Juana de Arco, dictada por ella misma. Ya en 1858 ya había Allan Kardec publicado el libro de los espíritus. Ella fue socia fundadora o miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas de Allan Kardec en París, Francia. Acompañó al maestro Kardec durante un tiempo y después se independizó y desapareció en la historia. Un caso interesante también encontramos en este medium que se llamaba, este medium escocés, David Duguid, 1832-1907. Medium escocés polifacético, ya que a través de él se producían raps o ruidos producidos por los espíritus, fenómenos de movimientos de objetos, levitaciones de cajas de música. También él mismo tenía fenómenos de levitación, fenómenos de voz directa, escritura directa, materializaciones, insensibilidad al fuego, fenómenos de luces y comunicación de espíritus a través de distintos idiomas desconocidos por él, denominado xenoglosía. En él se dio un caso de pintura automática, ya que en estado de trance se produjo una copia del cuadro titulado Cascada de Jacob van Ruysdael, que fue un pintor barroco holandés que vivió entre 1628 y 1682. Las diferencias con la pintura original las explicó el espíritu de Ruysdael, es decir, este pintor holandés había pintado una serie de cuadros titulados Cascada. Después, desde el mundo espiritual, el mismo espíritu, a través del medium David Duguid, volvió a pintar el cuadro con añadiduras hechas posteriormente por una mano extraña. El cuadro surgido en virtud de la pintura automática sería el más auténtico. En efecto, se comprobó que el cuadro de Ruysdael había sido completado más tarde por otro pintor, es decir, el cuadro pintado por el mismo autor, después fue completado por otro autor del mundo físico, digamos. Y después el espíritu, utilizando a este medium, volvió a pintar el cuadro y aparece con esas añadiduras. Es un caso bastante interesante. Y aquí está ese famoso cuadro, Pintura Cascada de Jacob van Ruysdael. El medium Duguid también recibía libros, ¿no? Recibió en trance la biografía titulada Jafet, el príncipe de Persia, también llena de sorprendentes conocimientos históricos y etnográficos. Allí aparece en internet. Hemos tomado todas estas imágenes. Jafet, el príncipe de Persia, a través de este mismo medium Duguid. Hay un caso muy curioso, psicografía de un libro con máquina de escribir. Se considera la primera y creo que única, ¿no?, obra psicografiada de un libro obtenido con máquina de escribir, de John Newbrough, que era un médico norteamericano, también era medium, vivió entre 1828 y 1891, en donde los espíritus manipulaban sus manos y sus dedos para escribir en máquina, obteniendo todo un libro titulado OASPE, la Nueva Biblia, que fue publicado en 1882. Muy interesante este caso.
El medium del famoso escritor Charles Dickens, titulada El misterio de Edwin Drood. Se dice que el espíritu de Charles Dickens, habiendo dejado incompleta esta obra, la completó utilizando a un medium llamado T.P. James, que era un mecánico de Vermont en 1874, quien era muy poco instruido. Mas esta obra resultó ser más extensa que el fragmento que dejó Charles Dickens, es decir, la completó desde el mundo espiritual. Se caracteriza porque conserva el mismo estilo, la misma selección de palabras y la misma ortografía. Entonces, a manera de resumen, están los dos enfoques, el de la psicología y la parapsicología, que dice que todas estas manifestaciones de psicografía y psicofonía, dictados verbales, escritos, dibujos y pinturas, obedecen a automatismos, y el enfoque espiritual y el enfoque de la ciencia espírita, lógicamente, es el de la psicografía. Debemos ver claramente, imparcialmente, que los llamados automatismos son gestos y actos repetitivos, acciones involuntarias y enfermizas. Como hemos podido ver en toda esta extensa literatura, de cual hemos tomado apenas una muestra, las palabras, los textos, las letras en ningún momento obedecen a actos repetitivos, pues serían libros y páginas escritas siempre con las mismas palabras que se repetirían una y otra vez, como un disco rayado, por ejemplo. No son gestos y actos repetitivos, aunque sí sean acciones involuntarias porque son producidas por la acción de espíritus desencarnados, más sus contenidos han sido ejemplos y joyas de la literatura universal, y en ningún momento actos y acciones enfermizas. La otra explicación es la psicografía, que son, como hemos visto, dictados utilizando los más diversos métodos de espíritus, quienes desde la dimensión espiritual, utilizando el cerebro, el sistema nervioso, el brazo y la mano del medium, y en otros casos a través de la inspiración, transmisión del pensamiento, grandes y numerosas obras literarias dictadas por muy diversos espíritus. Para finalizar, mencionamos el extraordinario caso del medium espírita brasileño Francisco Cándido Javier, más conocido como Chico Javier, quien desencarnó en el año 2002. A través de la comunicación de espíritus obtuvo aproximadamente 400 libros psicografiados, de los cuales se han vendido más de 40 millones de copias, traducidos a 33 idiomas, 30 de las cuales han sido publicadas en escritura braille. El famoso libro Nuestro Hogar o La Vida en el Mundo Espiritual, con más de 2 millones de copias vendidas en muchísimos idiomas, y llegó a psicografiar más de 10.000 cartas de espíritus que habían desencarnado accidental y prematuramente para consolación de sus familiares. Más de 10.000 cartas que están recopiladas y publicadas. Y el caso más directo, más cercano, el famoso medium espírita brasileño Divaldo Pereira Franco, gran divulgador de la doctrina espírita, a quien muchos de nosotros conocemos, ha psicografiado más de 250 libros, 8 millones de copias vendidos, traducidos a 16 idiomas, procedentes de aproximadamente 211 autores espirituales. La extensa labor humanitaria y divulgativa que Divaldo Pereira Franco es encomiable, porque ha dictado más de 13.000 conferencias en más de 2.000 ciudades en aproximadamente 70 países. Estos dos últimos casos que hemos mencionado es para ver cómo la acción
de los espíritus sobre estos medios ha producido grandes obras de mucho contenido científico, filosófico y moral. De esta manera, amigos del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, hemos querido compartir muy brevemente, muy resumidamente, con ustedes una muestra de la extensa literatura mediúnica y su notable contenido. Muchas gracias por su atención.